Hasta donde yo recuerdo, la última indicación de coordinación es de múltiple escoge. Desconozco con exactitud si irán a venir preguntas de complementar, pero que todo va a ser de complementar, eso sí, no. Ahí para más detalles con respecto de eso, sí tendrían que acercarse a la coordinación. Pero independientemente sean de múltiple escoge o sean de complementar, cosa que sería un poco más difícil preguntar eso de complementar, igual deben estar preparados, ¿verdad? ¿Alguna duda que tengan al respecto de la primera parte de enzimas? Hablen y pregunten sin miedo, no se preocupen. Acá pues yo no los voy a regañar, no les voy a llamar la atención. Mejor que se equivoquen ahorita, que despejemos dudas y no se equivoquen en el examen. O peor, que no se equivoquen ya más adelante, ¿verdad? Ya leyeron el capítulo de enzimas. O no han llegado a mi clase todavía. Adelante. Mire, doctor, Di. ¿será posible que, porque creo que igual varios quizás estamos estudiando otras clases y aún no hemos llegado a la clase 6? Como lo hicieron hoy en la mañana, ¿no será posible que usted solo pueda dar un repaso de las diapositivas, por lo menos? De acuerdo. Génesis, tú creo habías levantado la mano y luego Roxana. Yo lo único que quería preguntarle era que cuando nos dio la clase, ¿verdad que solo nos dijo que existían dos tipos en la amilasa, que era la salival y la pancreática? Sí. Sí, así es. Roxana. Buenas tardes, doctor. Fíjese que más que todo mi duda es, o bueno, todavía no he comprendido lo de la catálisis, los tipos de catálisis. Si me podría como explicar eso. Los tipos de catálisis. Ajá. Va. Vamos a ver entonces. Vamos a tratar de recordar. Vaya, cuando... bueno, también con lo que nos mencionaba la compañera. Bueno, no sé con exactitud cómo habrán sido las asesorías de la mañana, pero hasta donde yo tenía entendido y pues nuestra indicación es contestar las preguntas, ¿verdad? Que ustedes tienen, porque se supone, y según veo yo las indicaciones del aula virtual, pues ya debieron haber leído el tema. Entonces, hacerles un repaso de la diapositiva, pues no me parece. Voy a tratar de ir tocando algunos puntos, pero si no es la idea de la asesoría, pues o sea, ya deberían de estar preparados. Adelante, Ron. Sí, mi duda era de un tema parecido al que tocó la compañera anteriormente, que no había entendido bien del todo el funcionamiento como tal de las isomerasas y de las ligasas. No sé si nos podría ayudar ahí con una pequeña explicación breve al respecto. Vaya, sí, de acuerdo. Vaya, con la parte que nos mencionaba la compañera Roxana acerca de las catálisis, bueno, sabemos que hay diferentes tipos de catálisis, ¿verdad? Igual, así como los que yo les mencionaba en clase.
habrá algunos aspectos que tal vez Leninger no termina de explicar con exactitud que los pueden consultar en Harper. Harper tiene también una forma, digamos, un poco más sencilla de explicar algunas cosas. En sí, lo que busca la catálisis, pues le daba yo algunas características, ¿verdad? Lo primordial de la catálisis definitivamente es llevar a cabo una reacción, pero no simplemente llevarla a cabo, sino que la reacción sea muchísimo más rápido y que la enzima pues sepa diferenciar, ya sea por la propiedad de estereoespecificidad o por ser en extremo selectiva, con qué sustrato va a poder interaccionar para poder llevar a cabo el mecanismo de catálisis. La catálisis, a grandes rasgos, un resumen, es llevar a cabo la reacción, ¿verdad? Esa reacción pues sabemos que se va a llevar en un sitio activo. El sitio activo va a ser esa parte de la enzima en donde se van a encontrar los grupos prostéticos, los cofactores, y va a ser donde el sustrato, cuando llegue o entre en contacto con este sitio activo, logre una alineación perfecta con el enzima para que la enzima pues lleve a cabo todo el proceso. Y recuerdan que yo les mencionaba que cuando entra en contacto con este sitio activo hace una especie de cambio conformacional leve, además que el sitio activo pues es un sitio que está un tanto aislado del medio, no es algo que pueda estar, digamos, como que a simple vista, porque si está a simple vista, las situaciones o las condiciones adversas del medio pues pueden afectarle, ¿verdad? Dentro de esta catálisis hablábamos de dos mecanismos principales, ¿verdad? El mecanismo de llave cerradura, que era el que originalmente postulaba Emil Fischer, en donde para cada enzima pues hay un sustrato específico similar a una llave, ¿verdad? Para una puerta, y no hay más, no existe más. Sin embargo, pues más adelante, ¿verdad? Se dieron cuenta que existía otro tipo de catálisis o cómo el enzima podía reaccionar para formar otro producto, que era el modelo del encaje inducido, ¿verdad? Este modelo de encaje inducido sí busca hacer una verdadera configuración o un cambio estructural en la enzima para que interaccione con el sustrato y se forme un complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Ahora, para que se lleven a cabo estas reacciones, había diferentes mecanismos. Yo les llevaba a colación 5 mecanismos, ¿verdad? El principal y el más sencillo de todo, digamos, es el por proximidad, en donde por el simple hecho de la enzima existir en el medio y existir un sustrato en cercanía de esta enzima, ya ella podía interaccionar. Y de esa forma pues se llevaba a cabo la reacción, ¿verdad? Obteníamos la unión de la enzima con el sustrato, formábamos un complejo enzima-sustrato, luego va el complejo enzima-producto y por último obteníamos el producto, ¿verdad? Estos dos intermediarios que existen, el enzima sustrato y el enzima producto, son efímeros, ¿verdad? Son súper rápidos. Simplemente sirven como un intermediario para que no solamente aparezca como de la nada, ¿verdad? Bruscamente el producto. Eso es, digamos, como a grandes rasgos lo que vemos con la catálisis. Y luego ya se comenzaban a ver cada una de ellas. No sé si con eso logro responder su pregunta, Roxana, o damos unos pinceladas de los Sí, mecanismos doctor. que... Sí, solo estaba leyendo sobre la catálisis covalente, que daba un ejemplo sobre la quiometrixina y que no me quedó como muy claro cómo es que funcionaba eso. La covalente. Sí, de la quiometrixina. Ajá, correcto. Vale, en ese caso, pues para el mecanismo de catálisis covalente, sabemos que la enzima tiene que unirse con un sustrato y son uniones efímeras o rápidas que van a suceder. Casi siempre no implican una unión tan fuerte. Podría decirse que es casi como que una unión débil que va a suceder con el enzima y el sustrato. Sin embargo, no nos dejemos engañar por el hecho de decir que es débil.
en el sentido que cualquier medio lo puede alterar, sino más bien es una reacción que tiene que tener la suficiente firmeza para que se lleve a cabo la formación del complejo enzima sustrato, enzima producto y por último el producto, pero cuando ya obtenga el producto pueda liberarlo. Sin embargo, cuando el mecanismo es por catálisis covalente, ya acá los enlaces van a ser mucho más fuertes. En el caso de la quimotripsina lo vemos que es uno de los principales representantes de enlaces covalentes porque el medio donde tiende a desarrollarse la acción enzimática de la quimotripsina requiere que el enlace que se forme con la enzima sea mucho más fuerte que un enlace simple que pudiese obtenerse en un medio más estable y que no ponga tanto en peligro la formación de un producto cuando la enzima se una con el sustrato. Las enzimas que tienen un mecanismo covalente de acción, bueno, no solamente la quimotripsina en esa primera clase pudiese actuar como ellas, sino de que busca la manera de que cuando se una la enzima con su sustrato, la unión sea mucho más fuerte y de que esa forma pues haya un estado como de reactividad mucho mayor que los presentados por los otros mecanismos de catálisis. Sin embargo, pues a fines de evaluación, pues no les voy a preguntar a detalles qué exactamente hace la quimotripsina o en qué medio se desarrolla y cuál es el accionar de cada una de sus partes, ¿verdad? Pero sí tener en cuenta que el enlace covalente pues es mucho más fuerte que en otras enzimas vistas, ¿verdad? Como por ejemplo la de proximidad o la por tensión. Un mecanismo similar casi en cuanto a cómo actúa la catálisis covalente pudiese ser la catálisis ácido-base. Recuerden que hay catálisis ácido-base específicas y ácido-base general. Pudiese decirse que este mecanismo covalente se complementa con un catálisis ácido-base específico, porque si está en un medio diferente al que es el usual para la enzima pues no va a interaccionar. Entonces a eso hace alusión el enlace o el mecanismo de catálisis covalente. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, vaya, luego Rommel nos preguntaba acerca de las liasas, ¿verdad? Si no mal recuerdo, y también me preguntaba cuál era la otra, perdón, me recuerda. Eran las isomerasas y las ligasas. Isomerasas y ligasas. Vale. La función que tienen las isomerasas es el simple hecho de hacer los cambios cis-trans en una molécula determinada. Así, por ejemplo, recuerdan cuando estaban viendo en química que existe una levo o L-glucosa y una dextro o D-glucosa, que únicamente lo que vemos ahí es el cambio, ¿verdad? El grupo oxidrilo va a determinar si está en posición izquierda, que sea levoglucosa, si está en posición derecha, que sea dextro, ¿verdad? Entonces la isomerasa lo que busca únicamente es hacer un cambio estructural o un cambio geométrico para que la molécula pueda entonces de esa forma pues interaccionar adecuadamente para los pasos futuros que yo necesite en una ruta metabólica. En este caso, vaya, por ejemplo, vamos a simular, vamos a asumir que para una determinada ruta metabólica yo necesito un compuesto cis, pero en el medio donde se están desarrollando estas reacciones únicamente existen forma trans. Entonces viene la isomerasa, se une al compuesto trans, actúa, lo convierte en un compuesto cis y lo libera al medio. Ahora este compuesto cis ya puede llevar a cabo su acción en esta ruta metabólica que acabamos de inventar, de hacer referencia para. Entonces la isomerasa únicamente busca un cambio estructural. Ahora, la ligasa lo que busca es
hacer la unión de dos moléculas mediante la hidrólisis del ATP, sobre todo. O sea que para poder unir dos moléculas diferentes, 3 o más, necesitamos energía. Yo les colocaba en la clase unos ejemplos que eran los que yo señalaba con rojito, de cuáles son como los más importantes o los más comunes que vemos. Como por ejemplo cuando se forman los puentes o se forma la unión carbono-oxígeno, la unión de un carbono con un nitrógeno, la unión de dos carbonos, o la unión o los puentes del nitrógeno con algún metal en particular. La ligasa, como su nombre lo indica, busca ligar, o sea, unir dos moléculas diferentes. Pero para ella, y como ya ustedes se habrán dado cuenta y se darán cuenta también más adelante, todas las cosas que suceden en nuestro organismo, pues muchas, pero muchas de ellas requieren energía para poder suceder. Entonces las ligasas no son la excepción. La ligasa necesita energía para poder llevar a cabo estas uniones y que ahora se forme una nueva molécula, ya sea una molécula más compleja o una molécula más simple para su digestión, ¿verdad? En caso de que sea pues una parte digestiva la que esté actuando. No sé si con eso respondo su pregunta o era algo un poquito más puntual lo que tenía de duda. En parte sí, pero tal vez hacer un poquito más de enfoque, tal vez para mí y los demás compañeros con respecto a las conformaciones cis y trans, las diferencias tal vez o algo por el estilo. Al menos a este nivel, que como parte de las propiedades generales, no nos vamos a meter demasiado en eso. No es que les vaya a poner yo como un compuesto específico y que ustedes me determinen qué enzima va a actuar en ella que va a permitir el cambio de cis a trans. Lo que sí me interesa por lo menos es que ustedes tengan la idea de que existen este tipo de enzimas y lo que buscan es ese cambio geométrico o estructural, ¿verdad? Un claro ejemplo son esas, ¿verdad? Las propias isomerasas cis-trans. Habrá isomerasas intramoleculares o racemasas, epimerasas, pero que no vienen todavía, digamos, como a interés que nos centremos en cada una de ellas. Simplemente ustedes sepan que existe este tipo de enzimas y que a medida nosotros vayamos avanzando en las rutas metabólicas, vamos a ver cómo algunas de ellas van apareciendo en estas rutas. Pero no va a ser objetivo de la materia, pues, y tampoco es algo que ya más adelante ustedes vayan a utilizar o vayan a decir, definitivamente porque era una isomerasa, aquí se explica toda la patología del paciente, ¿verdad? Sino que cuando ya lo aplicamos ya mucho más adelante, pues son enzimas en específico, ¿verdad? Ok, sí, por mi parte con respecto a ese tema ya estaría. Solo estoy buscando en mis apuntes si hay algo más. No sé Claro, si claro, algún sí. otro compañero quiere pasar ahorita y cualquier cosa ya le consulto más adelante. Excelente, muy bien, estamos bien, gracias. Jocelyn, adelante. Sí, buenas tardes. Fíjese que yo Buenas tenía tardes. una duda con respecto a los grupos prostéticos, cofactores y coenzimas, porque en la clase se dijo que el cofactor es el que se une débilmente y transitoriamente a sus enzimas o sustratos afines, pero el Leninger dice que la coenzima es la que actúan como transportadores transitorios. Lo que yo entendí, no sé si está bien, es de que el cofactor es tanto moléculas inorgánicas, que serían los iones metálicos, y moléculas orgánicas, que serían las coenzimas, que son básicamente derivados de las vitaminas, y que cuando una coenzima con un ion se unen fuertemente es que crean el grupo prostético, pero no sé si estoy bien así con eso o lo estoy entendiendo mal. Efectivamente, sí, así es. En este caso, Harper hace como que la definición un poco como más clara de qué exactamente es el grupo prostético, el cofactor y la coenzima. Y como muy bien usted nos mencionaba, pues la parte del cofactor es el que se va a unir débil y transitoriamente, ¿verdad? Y este forma pues complejos disociables, ¿verdad?
La coenzima, por otro lado, sí, también funciona así como nos mencionaba, que es como un transportador, que lo único que hace es un medio que permite que cuando algo sea utilizado en la enzima, la coenzima pueda volver a reutilizarlo otra vez porque es algo que va a estar presente en el medio. Y las coenzimas, sí, muchas de ellas van a derivar de vitaminas. Recuerdan que les había colocado un cuadrito, ¿verdad? Había un cuadrito donde mencionábamos, por ejemplo, el NAD, la nicotinamida adenina dinucleótido. Ese, por ejemplo, lo que transfiere o se encarga de los iones hidruro, y esa proviene del ácido nicotínico o niacina, ¿verdad? Que es la vitamina B3. Entonces, ustedes saben y habrán visto ya en algunas rutas metabólicas que a cada momento nosotros utilizamos ese NAD, ya sea en forma de NAD propiamente, NADH, NADPH, pero cada uno de ellos son cosas que las utiliza la enzima, lleva a cabo su proceso de catálisis, es liberada al medio y esa misma NAD o esa misma coenzima puede volver a ser utilizada, ya sea que se le añada un fosfato, se le añade un hidrógeno, lleva a cabo la reacción con la enzima, ha perdido el fosfato o ha perdido el hidrógeno, sigue estando en el medio, pero lo podemos volver a reciclar. Es como un ciclo sin fin, ¿verdad? Para la parte de las coenzimas. El cofactor también pudiese ser utilizado de una manera similar, sin embargo ya no va a tener la misma facilidad como la que tiene el NAD para poder interaccionar a cada momento que es requerido. Sin embargo, sí, ¿verdad? Este se une a la enzima para que pueda llevar a cabo su función. Algunos de estos cofactores son indispensables para que logre funcionar la enzima, ¿verdad? Porque algunos de estos cofactores, como bien podría ser el FAD, los metales de transición, el fosfato de piridoxal, lo que buscan es activar la proteína y que la proteína ahora sí ya pueda tener una parte activa para que interaccionen los sustratos. ¿Por qué menciono la parte o por qué menciono proteína? Porque recordemos que las enzimas son proteínas. Esa es otra cosa que también no deben olvidar, ¿verdad? Salvo que sea ese pequeño grupo de RNA catalítico, ¿verdad? Pero de momento pues estamos centrados en que las enzimas son proteínas. Digamos que la clase se ha englobado en eso, ¿verdad? En la parte de las proteínas. Ya más adelante y en bioquímica 2, ahí sí ya veremos esa parte de RNA catalítico que tiene funciones enzimáticas. Entonces, eso, así tal cual usted lo ha entendido de momento, así estamos. Para esa definición, creo que sí es mejor que se vayan a Harper. Harper explica como que un poquito más claro la definición y la diferenciación de cada uno de ellos. Ok, muchas gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Alguien más tiene alguna duda? Adelante, Roman. Así generalmente, no sé si nos podría explicar la relación o en sí la obediencia que tienen las enzimas ante las leyes de la termodinámica y la termolabilidad en las unidades KEV. Ese tema me parece más que le pertenece a la cinética enzimática, que sería, bueno, no sé si ya tuvieron la parte de la cinética enzimática o la tienen después, porque sí recuerdo que hay algo así tal cual usted me lo menciona, pero ya es más adelante. Sí, yo lo había leído siempre por parte de la bibliografía, adelantando un poquito más, pero no me había quedado del todo claro en ese aspecto, pero creo que sí se tocó más adelante. Ajá, sí, hay aspectos que le corresponden más a cinética enzimática, que son las otras partes. Ahora, no sé si, bueno, corríjanme ustedes,
En la parte de los objetivos, bueno, yo en clase recuerdo que no les había colocado la parte del catal y de las mediciones. No sé si les aparecía a ustedes en el aula virtual. Es que ese aspecto no lo vamos a ver. O sea, por el momento todo lo del número de recambio, el catal y la actividad específica no lo tocamos por ahora. No. Eso sí, no lo vamos a tocar. Ese detalle creo que había olvidado preguntarles al inicio. Vaya, sí, vamos a quedarnos con los objetivos principalmente como los que yo les había colocado en clase. Ustedes verán que los objetivos de la clase están como acortados, ¿verdad? Sin embargo, son los principales objetivos que me interesa que ustedes manejen y que para fines de evaluación veremos. En la parte del aula virtual están más explicados, ¿verdad? Más detallados. Pero hay una parte que menciona eso, de los sistemas de medición, si no mal recuerdo, y del catal. No lo vamos a ver porque pues ya más adelante, incluso pues en la carrera, ya no tiene utilidad el hecho de que midamos como tal la actividad enzimática con esas unidades. Por eso igual yo no se los explicaba en clase. Es algo pues un tanto complejo, hay poca información al respecto y por eso es que no lo profundizamos. Entonces con lo de catal, esas cositas no, a menos que ustedes lo hayan visto en cinética enzimática a detalle, pero de lo contrario no, porque no tiene utilidad clínica incluso. Lo que sí tendría utilidad clínica son los valores normales, ¿verdad? Eso ya es otra cosa y eso se ve más en la 2. Adelante, Jocelyn. Entonces, cuando explica lo de la energía de activación, lo de esa barrera energética, energía de fijación y todo eso, no lo vamos a tocar en esa clase. En esta no. Tengo No. entendido que va para cinética enzimática, que es la clase 2 y 3. Sí, Pero en porque la... acá en la bibliografía sí lo mencionaba, por eso quería preguntar. Correcto. No. Acá estamos más que todo con la parte estructural, los diferentes tipos de enzimas, ¿verdad? Los grupos que hay y las funciones. Pero sí, eso que usted me comenta, sí es más de cinética. De mi parte, la parte inicial, eso del catal, de cómo es la medición de la enzima, eso sí no. Ahí sí eso no lo vamos a ver. Ok. Entonces usted como más que todo lo general. Exacto, lo primero, la primerita parte de enzimas, porque son 3 partes, si no mal recuerdo, es solo lo general. Ok, gracias. Bueno, quiero ver, me dejaron un mensaje, quiero ver, estuve revisando Leninger y ahí solo aparecen 6 clases, pero yo les mencionaba en la clase también la séptima y no se encuentra y abarca objetivos para el parcial. Vaya, con la parte de los, efectivamente, yo les hacía mención de que definitivamente pues Leninger de momento solo explica 6 clases. Sin embargo, pues lo más actual y ya la versión más reciente de Leninger sí ya habla de 7, ¿verdad? Entonces, por fines de evaluación, se les evaluaría pues las 6 principales en base a Leninger, pero recuerden que la clase también puede ser evaluada. Entonces, únicamente les podría preguntar lo que yo les explicaba y los que les coloqué en la diapositiva. Si yo no mal recuerdo, les colocaba que la translocasa permitía el movimiento, ¿verdad? De moléculas o iones, ¿verdad? De un lado de la membrana a otro. Entonces, eso es como lo más que les pudiese evaluar de momento, porque así como explica la compañera, Leninger todavía no tiene una explicación detallada de qué es lo que hacen las translocasas. No sé si ahí logré solventar un poquito, Tania, su duda.
Sí, todo claro, doctor, gracias. De acuerdo, de acuerdo. Adelante, Roma. No sé si podríamos profundizar un poquito en lo que serían las isoenzimas, más que todo en las ubicaciones y la manera de cómo interaccionan, ya sea el lactato deshidrogenasa o el creatinfosfoquinasa. No sé cuál le parece mejor de explicar. De acuerdo. Vaya, con la parte de las isoenzimas o isocimas, como los menciona Harper, eso no es más que el hecho de que hay una enzima que puede estar en diferentes lugares. Lo que ustedes me preguntaban al inicio y también les comentaba, ¿verdad? No es lo mismo la amilasa pancreática que la amilasa salival, ¿verdad? Entonces, ya más adelante y sobre todo en la 2, ya vamos a ver con más detalles qué es la función que cumple cada una de estas enzimas. Sin embargo, en el nivel que nosotros estamos ahorita y lo que veíamos en esa clase es que existen diferentes enzimas o isoenzimas propiamente que pueden catalizar una misma reacción. ¿Por qué es que surgen estas isoenzimas? Una de las más estudiadas al momento es la parte de que pues deben permitirle al organismo poder adaptarse a los medios donde éste interaccione. Recuerdan que una de las funciones vitales que yo les mencionaba justamente al inicio de la clase, a método de introducción, era la parte de la capacidad que debe tener la célula de poder autorreplicarse, y la segunda cosa más importantísima es poder catalizar reacciones. Entonces, el poder catalizar reacciones ya lo hace con estas enzimas. Pero el hecho de autorreplicarse, si bien hay cosas un poco más complejas como las que vieron en biología y que vamos a terminar de afianzar en bioquímica 2, pero es parte de esa característica o de esa función que tiene la célula o los organismos de poder replicarse y para ello poder adaptarse a los medios donde se encuentren. Entonces, por ello, los diferentes genes van preparando diferentes enzimas para ir haciendo funciones, algunas de ellas similares a las que se han programado originalmente, como el hecho de la amilasa, que la amilasa, sabemos que la amilasa salival lo que va buscando es preparar el bolo alimenticio para que pase por el esófago, llegue al estómago, vaya preparado y permita el accionar de las enzimas digestivas. Ya cuando ha pasado el bolo alimenticio por el estómago como tal, ya las enzimas o la amilasa salival pues ya se ha inactivado, pasan a la primera porción de duodeno y ya en duodeno pues entraría en contacto ya con la amilasa pancreática. La amilasa pancreática pues ya va a tener funciones más específicas que igual sobrepasan los objetivos de esta primera clase, pero ya con ello pues permitiría la digestión más completa de los alimentos o de los nutrientes que ya ha hecho su trabajo inicial la amilasa salival. Esto a modo de que pues el organismo, como sabemos, ¿verdad?, debe de obtener los nutrientes de lo más complejo a lo más sencillo, ¿verdad? Y las partes más sencillas pues definitivamente ya tienen que haber interaccionado con una segunda enzima. La función que tienen algunas enzimas específicas, ya sea, habrá enzimas específicas para lípidos, habrá enzimas específicas para carbohidratos y habrá específicas para proteínas. Cada una de ellas, pues esas funciones ya las vamos a ir viendo a medida avanzamos, vamos viendo las rutas metabólicas y en la 2 también ya vamos ampliando el conocimiento de cada una de ellas. Sin embargo, ahora a fines iniciales en esa primera clase es eso, que sepan que hay enzimas que preparan al organismo para la supervivencia y que pudiesen existir enzimas que tengan un nombre similar, pero que, así como lo que les explicaba en la historia, a medida se fueron especializando las investigaciones y se iban dando mayores conocimientos sobre los diferentes tejidos, podíamos colocarle un nombre específico a una enzima.
Y ese tejido casi siempre nos mencionaba o era el órgano de donde actuaban o de dónde provenían. Ahora, con la parte de las isoenzimas también tiene otra función muy importante, y es el hecho de que estas isoenzimas o isocimas, como lo menciona Harper, casi siempre surgen de manera desactivada para que cuando lleguen a cierta parte del lugar donde van a ser requeridas, volvemos nuevamente a la parte, por ejemplo, de la amilasa pancreática. El páncreas no puede liberar la amilasa pancreática activa, debe de enviarla como un simógeno, y este simógeno sería un perfecto ejemplo de una isoenzima, para que cuando llegue con el pH del duodeno, ahí se active, y al activarse, pues ahora sí ya pueda tener la función catalítica para la cual fue diseñada. También en la 2 ya vamos a ver como por ejemplo la insulina. Esto pues ya es para más adelante, ¿verdad? La insulina pues no se secreta propiamente como insulina en el páncreas, ¿verdad? Sino que se secreta como una preprohormona o preproinsulina, que pasa por ciertos procesos para poder prepararla o convertirla en una insulina madura. ¿Por qué surge esto y por qué las isoenzimas existen? Para que sean preparadas o maduren hasta cierto punto, y valga la aclaración, la palabra es aceptable, para que maduren y que puedan llevar a cabo su función catalítica específica, y que de esa manera pues no dañe el órgano o la célula de la cual ha sido generada. Si yo libero amilasa pancreática activa en el páncreas, va a hacer autodigestión del páncreas, entonces lo dañaría. Por eso es que existen estas isoenzimas. Ok, y dentro de los fines evaluativos de lo que va a abarcar la clase, también tendríamos que tener en cuenta la clasificación según la complejidad. No, la clasificación según la complejidad, no. Ok, creo que entonces, por mi parte, creo que sí sería todo. Vale, de acuerdo. Gracias. A usted. Sí, así es, Tony. Las isoenzimas serían similar ya a la función de los simógenos. Adelante, Génesis. Entonces, con lo que explicó de las isoenzimas, ellas vamos a decir que van a viajar inactivas, y ya cuando lleguen al órgano o tejido donde se van a activar y hacer su función. Así es, sí. Y bueno, pues entonces un ejemplo sería lo que le pregunté, la primera, la amilasa. Ajá, sí, así es. Pero yo no noté o no recuerdo a cuál hiciéramos énfasis, que explicó que iba a actuar sobre un órgano. Sería en todo caso la amilasa pancreática, porque es la que tiene como funciones digestivas más importantes. No le quita importancia a la salival, pero la salival solo busca preparar el bolo alimenticio, digamos. Y también no sé si me podría explicarlo cuando nos puso en las diapositivas los mecanismos de catálisis, porque yo no entiendo muy bien a qué se refiere contención. Vaya, en el mecanismo de catálisis por tensión, ahí lo que vemos es que para que la enzima pueda interaccionar con el sustrato ya va a ser una molécula que esté pronto, digamos, a hacer un cambio no conformacional, sino, por ejemplo, una rotura de una parte estructural de la misma. Entonces, lo que busca el mecanismo por tensión es interacciona la enzima con el sustrato ya tiene la suficiente tensión o la suficiente debilidad en una parte de la molécula, la enzima potencia esa tensión que existe para luego hacer un corte,
porque el mecanismo de catálisis por tensión lo que busca al final es hacer una escinsión. Hace lo contrario a lo que hacen las ligasas. Lo que vendría siendo este mecanismo de catálisis realmente sería el papel de una liasa, que lo que busca es cortar enlaces. Entonces, imagínense ustedes, por ejemplo, algo para que les quede un poquito más claro. Imagínense ustedes que tienen, por ejemplo, un lápiz y el lápiz está doblado a la mitad. Si ustedes siguen haciendo más presión en ese lápiz, ustedes buscando como objetivo que se parta en dos, la enzima lo que va a hacer es, va a interaccionar con este lápiz que ya está algo quebrado, lo va a terminar de doblar y lo va a romper y va a convertir el producto dos pedacitos de lápiz más pequeño. Entonces, este mecanismo lo que busca es eso, terminar de tensionar los enlaces que ya están tensos de por sí, permite la acción lítica o corta los enlaces y ahora a partir de ello pues obtenemos los productos. Gracias. Bueno. Doctor, ese ejemplo que explicó es como uno que está en Leninger que habla sobre una varilla, parece, de tensión. Ajá, similar. Ahora, el objetivo que busca Leninger con esa varilleza es más que todo el hecho de demostrarnos cómo la enzima ya va a estar o va a entrar o va a ser mucho más efectiva cuando ya está en el estado intermediario. Pero efectivamente la analogía es similar. Lo que busca es buscar cuando el sustrato ya está débil, para este caso en particular de tensión, termina de tensionarlos o termina de doblar la varilla y la rompe, ¿verdad? Y esos serían los productos. Ahora, lo que la foto de Leninger, que yo también les explicaba, busca o el objetivo es que entendamos cómo reduce considerablemente la energía de activación o la energía necesaria para obtener un producto determinado. Entonces, cuando se llega a ese estado de transición es porque se ha disminuido esa energía de activación. Así es. Sí, porque ha disminuido porque como lo que busca la actividad enzimática es que las reacciones ocurran con mucho menor gasto de energía y que sean muchísimo más rápidas. Entonces, por eso era que yo les explicaba y les llevaba el ejemplo de Leninger justo tal cual está ahí, vea, la enzima hipotética, la varillasa. Porque si yo les daba una varilla de acero, pues creo que nadie la puede romper, vea. Pero si ya está doblada, viene la enzima, o interacciona con ella, con la varilla ya doblada, y le va a ser muchísimo más fácil, vea. La enzima saca la fuerza que nosotros no tendríamos. Rompe la varilla y obtenemos dos varillas diferentes, vea. Ese sería el producto. Es decir, que de la parte más débil que se llega a romper, esos serían los productos. Así es, esos serían los productos. Y en el dibujo que colocó usted, por ejemplo, que estaba catálisis, que son las que actúan más rápido, a la par estaba una palabra que decía eficiencia, estereoespecíficas y extremoselectivas. ¿A qué se refiere? ¿Es una característica? Sí, esas son características que lo que quiere darnos a entender es que van a ser estereoespecíficas en cuanto a, ¿recuerdan cuando veían la parte de la imagen especular de un compuesto? Ustedes veían que cuando un compuesto le colocábamos un espejo, dependía de la conformación de la molécula si iba a ser igual o iba a ser diferente, ¿verdad? Entonces, un sustrato que tenga iguales
átomos en su distribución, que cuando nosotros le coloquemos un espejo no haya ningún cambio, entonces no va a tener ningún problema con la enzima. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una molécula? Imagínense ustedes 4 átomos en el espacio. Imagínense que arriba tenemos hidrógeno, abajo tenemos carbono, a un lado tenemos flúor y al otro tenemos hidrógeno. Pongámosle un espejo. Cuando nosotros hacemos la imagen especular, el flúor en la molécula, en el espejo, ya no va a estar del lado izquierdo, va a estar del lado derecho, porque es una imagen especular, ¿verdad? Así como nosotros nos vemos en el espejo, nos vemos volteados, por decirlo de una forma, ¿verdad? Pues sucede. Buenas tardes, ¿me escuchan? Ahora sí, ingeniero. Sí, Gracias. todo bien. Ahí perdonen que se me fue el internet y No se preocupe, problema de todos acá. ¿es lo que le explicaba o se me fue el internet bien pronto y no alcanzó a escuchar nada de la estereoespecificidad y en extremos selectivas? ¿Podría repetir esa parte, por favor? Vaya, de acuerdo. Vaya, el hecho de que sea estereoespecífica hace alusión de que ustedes imaginen un compuesto. Imagínense que ese compuesto en el espacio tiene un flúor a la izquierda y tiene un hidrógeno a la derecha. ¿Qué pasa si yo le pongo un espejo? La imagen especular me va a decir que el flúor está a la derecha y el hidrógeno está a la izquierda. Entonces ahí cumplimos la primera propiedad, es estereoespecífica, porque la enzima se va a cuestionar a ella y va a decir, esa molécula tiene el flúor a la derecha, pero yo solamente interacciono con moléculas que tienen el flúor a la izquierda, entonces no la voy a aceptar. No voy a hacer catálisis. Esa es por parte de la característica de esa necesidad. Ahora, ¿qué pasa que sea en extremo selectiva? Imaginémonos otra vez esa molécula que tiene 4 átomos distribuidos en el espacio. Imaginémonos que arriba está el oxígeno, abajo está el carbono, a la izquierda está el flúor otra vez, pero a la derecha vamos a tener otra vez el hidrógeno. Pongámosle un espejo o hagamos una imagen especular. Por motivos de la vida, cosa que recuerden es un caso hipotético, ese hidrógeno se convirtió en un nitrógeno
¿qué tenemos? Tenemos el oxígeno arriba, el carbono abajo, el flúor lo seguimos teniendo a la izquierda, pero a la derecha ya no tenemos hidrógeno, sino que tenemos nitrógeno. La enzima nuevamente vuelve a decir, ¿verdad? Este compuesto tiene nitrógeno. El nitrógeno, pues por las cargas que posee, los electrones, y el espacio pues es mucho más grande, no puedo interaccionar con él. Entonces se va de largo la enzima. Entonces la enzima ahí cumple las dos funciones. La parte de que sea en extremo selectiva está íntimamente ligada con la otra característica de estereoespecificidad. Ella sabe con quién va a reaccionar. Ustedes pueden tener una molécula enorme de 1000 átomos, por ejemplo, o de millones de pares de bases, pero si un solo de esos átomos ustedes los cambian, ya la enzima ya no interactúa con él, porque ya es un compuesto totalmente diferente. Entonces, esa parte de la isomería, pues es importante también, la respeta bastante las enzimas. No sé si me lograron captar la idea. Sí, ingeniero. Va. Eso es importante también que ustedes lo comprendan, porque también más adelante, no solamente acá en bioquímica, sino en otras asignaturas van a ver, por ejemplo, los epímeros. Los epímeros son similares a lo que mencionábamos anteriormente de la levoglucosa, dextroglucosa, porque hay un compuesto, la talidomida, que es muy importante, es uno de los más importantes fármacos teratogénicos, que la S-talidomida es la que tiene efectos teratogénicos y la R-talidomida es la que sí es farmacológicamente activa. Les dejo la tarea que busquen por qué es tan especial la talidomida, pero tiene esa importancia, ¿verdad? Que por el simple hecho de cambiar una posición de los átomos ya no están hacia adelante, sino que están hacia atrás, ya la enzima y ya el organismo pues hace destrozos con ello porque ya no lo reconoce, es una molécula completamente distinta. Entonces esa es la importancia, ¿verdad? Que lo veamos. ¿Alguna otra duda antes que terminemos? Adelante, María. Buenas tardes, doctor. Una Buenas pregunta. tardes. Sí. No recuerdo si fue en su clase, pero se había mencionado que tuviéramos en cuenta 2 tablas de Lehninger sobre algunos iones inorgánicos que actúan como cofactores y algunas enzimas que actúan como portadores transitorios. No sé si me puede confirmar eso. Creo que sí. Yo les coloqué un par de tablitas. Sí, bueno, de ellas quizás como lo más importante que pudiéramos ver son, digamos, tal vez las enzimas que utilizan los elementos inorgánicos como cofactores, pero de ellas quizás las que más pudiésemos ver y hablar, la citocromo oxidasa, la hexoquinasa, la anidrasa carbónica y quiero ver la piruvatoquinasa. Ya de ahí, pues las otras, esas se ven en menor medida. Entonces, no significa que no sean importantes, porque de hecho también yo por eso les mencionaba, ¿verdad? Y les llevaba a colación la tablita, porque en la clase de vitaminas hablaba el doctor pues acerca de los minerales, ¿verdad? Y recuerden ustedes que los minerales, pues algunos de ellos se consumen en concentraciones pero tan pequeñísimas, pero vean la importancia porque aunque sean en cantidades tan pequeñas, pues siempre las necesitamos, ¿verdad? Pero al menos así como la glutatión peroxidasa, la ureasa y la dinitrogenasa, pues al menos ahorita a este nivel, pues no le vamos a dar como mayor importancia. Ya tal vez más adelante, tal vez sí. Y ya de ahí la otra con la que usted mencionaba era la parte de las coenzimas y los grupos químicos que ellas transferían, así como los precursores de la dieta para propiamente las coenzimas, ¿verdad? Por ejemplo, la tiamina pirofosfato
les transportaba, quiero ver, aldehídos les transportaba. Y ella, pues, el propulsor de la dieta era la vitamina B1, ¿verdad? O tiamina. Entonces, sí, esos cuadritos pónganles atención también. Ok, de acuerdo, solamente confirmando, me dijo la citocromoxidasa, la exoquinasa, la piruvato-quinasa y la anidrasa, ¿verdad? Sí, la anidrasa carbónica, así es. Okay. Muchas gracias. Bueno. ¿Alguien más tiene una duda? Si no, pues damos ya por finalizada la asesoría. Adelante, Rommel. Solo para confirmar, siempre que se hable del número de clasificación, por ejemplo, la que usted mencionaba, que era la D-hexosa 6-fosfotransferasa, que Sí. llevaba como número 2.7.1.1, Sí. siempre cada número va a hacer referencia al tipo de catálisis que se está llevando a cabo o se puede llevar a cabo a través de ella. Sí, así es. Es el número de clasificación y por eso era que también les colocaba yo el extracto de la paginita ahí, el enlace web que menciona Leninger, porque ahí pues ahí están detalladas toditas las enzimas. Entonces cada enzima tiene un número específico y al menos el primer y segundo número es como de lo más importante. El primer número la clase y el segundo número la subclase. Ya el tercer y cuarto número, pues ya es un poquito más astral, por decirlo de una forma, ¿verdad? Pero sí, todas las enzimas van a tener un número por el cual ya han sido clasificadas y que están en esa guía, ¿verdad? Pero pues no les voy a preguntar con esos números así, ¿verdad? Como tal, no les voy a poner yo qué número de clasificación enzimático es que la glucosinasa o algún enzima específico, ahí que ustedes lo investiguen. No, eso no se los preguntaría. Ok, le agradezco. Adelante, Alcides. Solo de último, entonces lo más importante a tener en clase, En claro sería nada más las clases de enzimas, las 7 que tenemos, sí. Creo que son 7, y las subclases, pues, por ejemplo, deshidrogenasa, que sigue siendo óxido reductasa y así. Así es. Sí, eso, perdón, los mecanismos de catálisis, ¿verdad? Los 5 que están ahí. ¿Quiénes son los cofactores? Vean lo que preguntaba la compañera anteriormente. Quiero ver. Tengan en mente eso. Las reacciones, ¿verdad? Que realizan. Por ejemplo, si les preguntara por ejemplo, de una liasa, ustedes ya deben saber, vea, que es la que hace la escisión, vea, o la ruptura de enlaces y así, ¿verdad? Cositas definidas. Quiero ver lo del sitio activo, pues igual traten de recordarlo, vea, por qué es tan importante. Y en los mecanismos de catálisis también yo les colocaba ejemplos como particulares, ¿verdad? Trataba de llevarles yo los mayores representantes, ¿verdad? De esos mecanismos de catálisis, así que también tengan en mente esos ejemplos que yo les coloqué, ¿verdad? De igual manera, los modelos de interacción enzima-sustrato, por ejemplo, el modelo llave-cerradura y el ajuste inducido. Ajá, correcto. Eso como que a generalidades, ¿verdad? O a grosso modo, pero sí también es importante, porque son los dos mayores modelos que existen a día de hoy, vea. No les voy a preguntar en qué año fue descubierto o quién lo descubrió, pero sí por lo menos qué hace, porque recuerdo que Harper creo que los tiene como así, como comparándolos, como mejor definidos. Leninger también los explica, pero creo que lo hace un poquito más escueto.